Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de la transmisión de la salud mental de los migrantes. Tenemos a un panel muy distinguido, incluyendo al doctor Sergio Aguilar Gaxiola de la Universidad de California Davis, a la doctora Shoshana Berenson-Gore y al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Pero para comenzar, me gustaría introducir al presidente de la Fundación América Sin Muros, al cónsul Bernardo Méndez Lugo. Bernardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Albert, y muy buenas tardes a todos los que nos siguen en las redes de Facebook Live, LinkedIn y Twitter. Aclararte, mi querido Albert, yo soy el director y el presidente de la fundación es don Kino Mikiray Soto, que también nos acompaña y será quien diga las palabras de clausura. Efectivamente, como señalabas, doctor Albert Brown Gort, tenemos realmente un panel de primer nivel internacional con el doctor Sergio Aguilar Gaxiola, médico, experto, especialista de la Universidad de California en Davis, que pues además está muy vinculado a instituciones mexicanas como el Instituto Nacional de Psiquiatría, la UNAM, la propia Casa de la Universidad de California en los temas de salud mental, la doctora Shoshana también del Instituto Nacional de Psiquiatría que dirige la doctora María Elena Medina Mora y por supuesto nuestro amigo el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que también pues ha tenido importantes participaciones en eventos de Casa de la Universidad de California, en particular pues los temas anuales que se han presentado ahí en la casa con los anuarios de salud migrante. Además, actualmente el doctor Baruch Díaz Ramírez es el portavoz del grupo de expertos de COVID-19 de la UNAM. Así que, pues con este distinguido grupo de académicos, expertos, con mucho trabajo de campo, el doctor Baruch hizo levantamientos muy importantes sobre temas de depresión en familias migrantes, tanto en Estados Unidos a través de la red consular, como en el ingreso a México de los deportados para estudiar los temas, pues de todas las situaciones que les afecta a las familias migrantes en ambos lados de la frontera. Albert, te dejo la palabra para que pues señales la dinámica que vamos a tener y para que el público también empiece en el momento pertinente pues a enviar las preguntas. Albert Brown Gort, muchas gracias por participar. Es una vinculación tripartita de la Casa de la Universidad de California, bajo tu dirección general, a América Sin Muros, bajo la presidencia de Kino Mikiray Soto y la Fundación Naumann, con la presencia de don Sigfrido Herzog, la jefa de proyecto de México, María José Saucedo, y la directora de Naumann en Honduras, la maestra Elizabeth Megler. Adelante, Albert. Albert, estás con el micrófono apagado. Muy bien, disculpen. Le voy a pedir primero a la doctora Elizabeth Megler Cloiserath, que es la directora de proyectos para Centroamérica
de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Ella es una politóloga y directora de proyectos. Elizabeth, por favor. Muchas gracias, Alert. Muchas gracias, Bernardo, y muchas gracias, Kino, por invitarnos a participar en este webinar. Desde el año pasado hemos iniciado una cooperación en materia de migración con ustedes, la Casa de la Universidad de California en México y América Sin Muros, porque estamos firmemente convencidos de que con este abordaje transfronterizo y multisectorial, porque trabajamos también con organizaciones en Centroamérica y Estados Unidos, es cómo podemos realmente generar propuestas de política pública que aporten a solventar los retos que enfrentamos con el fenómeno migratorio. Agradecer, como digo, mucho que nos hayan tomado en cuenta para esta actividad y comentarles que la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una fundación alemana que promueve valores como el Estado de Derecho, la economía de mercado, las sociedades abiertas, todo esto con el fin de defender las libertades individuales. Y en este sentido, pensando en los derechos humanos de los migrantes también, pues el eje de migración es un tema importante en el trabajo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en México, Centroamérica y Estados Unidos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, rápidamente les voy a dar el orden del día. Una vez más, yo soy Albert Brown Gort, yo soy el director general de la Casa de la Universidad de California en México y ya llevamos varios años trabajando en conjunto con la Fundación América Sin Muros y con la Fundación Friedrich Naumann en diversos temas de migración. Hoy es nuestro placer abordar un tema que es importantísimo en cualquier momento cuando se discuta la migración, que es la salud mental de los migrantes. Pero este tema es aún más importante dada la contingencia que estamos viviendo, las grandes presiones que se encuentran de salud por parte de COVID-19 y además por las secuencias económicas que esta pandemia ha tenido. Afortunadamente, Bernardo nos hizo el favor de presentar rápidamente a los panelistas, pero sí voy a abordar un poco más acerca de ellos y después de dar una breve introducción de cada uno, le vamos a hablar acerca del plan de trabajo. El doctor Sergio Aguilar Gaxiola es profesor de medicina interna de la Facultad de la Universidad de California en Davis, el cual es una de los 10 campus de la Universidad de California, a la cual también está adscrita la Casa de la Universidad de California. Es el director y fundador del Centro para Reducir Disparidades en Salud del Sistema de Salud de la Universidad de California en Davis y el director de enlace comunitario del Centro Científico para la Traducción Clínica. Actualmente es miembro de Consejo Consultivo de Programas de Investigación en 10 universidades de Estados Unidos de América, y para no tomar todo el tiempo, les voy a decir que son muy buenas oportunidades. Ha trabajado como consultor y asesor de la Organización Mundial de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Ha trabajado en México, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, en Portugal, en Colombia, en España. Finalmente, el doctor Aguilar Gaxiola es un experto internacionalmente reconocido por sus estudios epidemiológicos, transnacionales sobre los factores y patrones asociados de trastornos mentales. Él es verdaderamente uno de los expertos de la salud mental, no solamente de los migrantes, pero muy específicamente de los migrantes mexicanos
y de la población mexicoamericana en los Estados Unidos. También tenemos con nosotros la doctora Shoshana Berenson-Gorn, quien es directora de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2006 y actualmente es investigadora a nivel 2. Es profesora en programas de posgrado, Facultad de Psicología y Medicina de la UNAM, y realiza investigaciones dirigidas a la evaluación de servicios de salud mental y adicciones, utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas. Por su parte, el doctor Jorge Baruch Díaz es maestro en Ciencias Políticas de Salud Global por the London School of Hygiene and Tropical Medicine, pero también es maestro en Ciencias de Salud en Epidemiología por parte de la UNAM. Es médico cirujano, también egresado de la UNAM, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y, como dijo Bernardo, vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM para el COVID-19. Además de varias otras cosas, lo que más me impresiona es que es el profesor invitado para el programa de Medicina Aeroespacial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos a invitados con credenciales muy altas, muy importantes, y lo que vamos a hacer es, le vamos a invitar al doctor Sergio Aguilar Gaxiola, a que nos dé una presentación, seguido por comentarios por parte de la doctora Shoshana Baruch y por Jorge Baruch, y después abriremos el espacio para una discusión. Gracias. Sergio, por favor. Pues muchísimas gracias, Alec, por esa introducción tan amable. Es un gusto estar con ustedes y con este grupo tan distinguido de colegas. Muy agradecido con los 3 copatrocinadores, América Sin Muros, la Casa de la Universidad de California y también la Fundación Naumann. Y compartir reflexiones, información con la doctora Shoshana Berenson y con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Así es que empezamos. Voy a compartir las diapositivas que voy a estar presentando si me escuchan, Albert, por favor, déjame saber. Muy bien, pues empezamos. Antes que nada quisiera platicar un poquito acerca de mí y cómo he llegado pues a este programa de investigación en el que he estado involucrado por las últimas 4 décadas. Yo soy nacido y crecí en Sinaloa, en una ciudad pequeña, y durante mi crecimiento hasta los 14 años de edad tuve varias experiencias que me hicieron apreciar el trabajo arduo de los trabajadores del campo. Y estas experiencias fueron muy formativas para mí y influyeron en la ruta que tomé profesionalmente y que he seguido hasta ahora, en el sentido de que mi programa de investigación se ha centrado en salud, salud mental y migración. Y el trabajo, sobre todo con poblaciones desfavorecidas, ese ha sido un tema constante en mi carrera profesional. Quisiera compartir por los siguientes minutos algunos de los estudios que hemos hecho desde mediados de los 90, por ejemplo, este que les muestro en la pantalla, que le llamamos en inglés el Mexican American Prevalence and Services Survey. Es un estudio epidemiológico que lo hice junto con varios colaboradores, sobre todo el doctor Bill Vega, que era el investigador principal, pero estando yo en Fresno, California, en ese momento, viviendo con mi familia,
llevamos a cabo el estudio en el condado de Fresno. Por varios años fue el estudio más grande en Estados Unidos hecho en personas de origen mexicano de 18 años y más. Y me gustaría presentarles un par de resultados, como el que están viendo en la pantalla, que por favor, ojalá, aunque se ve muy complicado, lo que quiero enfatizar es que este estudio, de nuevo, que nos tomó 4 años llevarlo a cabo, financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, lo que hicimos fue comparar nuestra muestra, y si se fijan en la parte izquierda, que está lo del estudio MAPS, y que a su vez dividimos la muestra en los inmigrantes que habían estado ya en California, en el condado de Fresno en ese entonces, por menos de 13 años, y los inmigrantes de 13 años o más, y también los ya nacidos en Estados Unidos. Y comparamos los datos también con un estudio que la doctora María Elena Medina Mora hizo en la Ciudad de México, utilizando básicamente el mismo instrumento y con metodologías para las muestras muy semejantes al que llevamos a cabo en el condado de Fresno, y comparado en su mano derecha a uno de los estudios más grandes y más completos que se ha hecho en Estados Unidos, que en inglés se llama National Comorbidity Survey. Y hay una muestra para hispanos y luego una muestra para todos los que participaron pues en ese estudio. Y las barras que ven ahí en azul son cualquier trastorno del ánimo o problemas depresivos, y también incluye el problema bipolar. En rojo son cualquier problema por ansiedad, y en amarillo cualquier problema del uso de sustancias. Lo que quiero recalcar aquí es que lo que nosotros encontramos y documentamos, y eso está muy alineado por lo que hemos sabido por 3 décadas al menos, es que las personas, por ejemplo, nacidas en México, tienen una prevalencia, y esto se refiere a prevalencias de trastornos mentales. Tiene una prevalencia la más pequeña, la más baja, en comparación a los nacidos en Estados Unidos, muy semejante los migrantes mexicanos ya residiendo en el condado de Fresno, a las prevalencias que la doctora Medina Mora encontró en la Ciudad de México, y las barras que están más, con mayores prevalencias, tanto en los trastornos por el estado de ánimo, trastornos por ansiedad y trastornos por el uso de sustancias, en las muestras nacionales, tanto de hispanos como la muestra total, son las prevalencias más altas. Entonces, esto tiene que ver con de qué se enferman de estas muestras que tomamos en cuanto a trastornos de salud mental. Otra muestra que me gustaría, otro estudio que me gustaría enfatizar, es este que muestra la prevalencia de vida de abuso de sustancias asociadas a la migración en los Estados Unidos, que de nuevo el doctor Guillermo Borges y la doctora Medina Mora lideraron. Y el punto que quiero enfatizar es que aquí se compararon 3 diferentes tipos de muestras. Una es los migrantes que habiendo venido a Estados Unidos, se regresaron a México, y comparados con miembros de la familia, con familias en los cuales tienen miembros migrantes, y con familias en el que no hay migrantes. Y lo que quiero enfatizar es que, de nuevo, aquellos que tuvieron la experiencia de migración tienden a tener las prevalencias más altas de cualquier uso de sustancias, en cuanto al abuso de alcohol y en cuanto al abuso de drogas. Las familias sin migrantes son las que tienen menor
menores prevalencias en este tipo de trastornos. Algo que es importante es que esto se ha replicado constantemente. Son hallazgos que en diferentes estudios se han de alguna manera pues replicado. Esto es en cuanto a quién sufre de los trastornos mentales y los patrones de cómo se presenta esto. El otro punto que quiero hacer, que para mí es de mucha importancia, es que la pregunta de aquellos que sufren de trastornos mentales, ¿qué proporción tienen acceso a los servicios de salud? En esto quiero enfatizar lo que le llamamos la brecha en el tratamiento, que es que entre el 50 y el 90% de las personas con trastornos mentales severos no han recibido tratamiento de salud mental que sea adecuado en el último año. O sea, la gran mayoría de aquellos que necesitan tratamientos porque sufren de uno o más trastornos mentales en los últimos 12 meses, no tiene acceso a los servicios. Por ejemplo, para ilustrar, en el estudio que ya les mencioné, que hicimos en el condado de Fresno, la pregunta es, ¿quién utilizó servicios en los últimos 11 meses? Y la utilización de servicios fue muy comprensiva porque incluimos médicos, incluimos especialistas en salud mental, incluimos otros profesionales, inclusive incluimos otros, por ejemplo, personas que como curanderos, masajistas, etcétera. De estos, esta forma de evaluar quién está utilizando servicios, lo que encontramos que es 1 de cada 3 de los nacidos en Estados Unidos estaban usando servicios, 1 de cada 6 de los migrantes, estos son los de origen mexicano que en ese entonces estaban viviendo en el condado de Fresno, que está en California, en el Valle Central de California, y me gustaría enfatizar que menos de uno en 10 de los trabajadores agrícolas estaban recibiendo tratamiento. Entonces, como verán, pues hay mucha disparidad dentro de un mismo grupo, pues, de origen, tanto mexicanos como mexicoamericanos. Tremendas diferencias de quién tiene acceso a los servicios. Esto es en la brecha de tratamiento en México. Son datos, de nuevo, que la doctora Medina Mora, junto con su equipo de trabajo, reportaron. Y ellos muestran que solo un 17% de aquellos con un diagnóstico recibieron tratamiento en los últimos 12 meses. De los casos más severos, solo 1 de cada 3. Y de todos los casos, solo el 11% recibieron un tratamiento adecuado. Estos son datos muy importantes. Y cuando hablamos de tratamientos adecuados, tiene que ver con el número de citas en los cuales acudieron para los servicios y si les dieron tratamiento farmacológico con psicofármacos o no. Esto es para darles una idea de cuáles son los patrones que se han mostrado, pues, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, yo les diría, al menos 2 décadas. Las cosas han cambiado, sin embargo, y en un minuto les voy a mostrar que a partir de lo del COVID-19 y a partir de la migración que hemos observado en los últimos años, probablemente esté cambiando esto. También quiero compartirles un estudio que hicimos junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría y también con la Universidad de Texas en Austin, con el doctor Luis Zayas, en el cual estudiamos hijos de padres mexicanos que ya nacieron en Estados Unidos. Estos son ciudadanos americanos y estudiamos 3 grupos diferentes.
un grupo en el cual los padres y los niños, habiendo nacido en Estados Unidos, fueron deportados a México. Estudiamos a los hijos de padres que fueron deportados a México, pero los hijos se permanecieron en Estados Unidos. Y otro grupo que ni los padres ni los hijos habían salido de Estados Unidos, sin embargo, estaban en alta, con mucho pendiente por los lugares en donde vivían, de un alto riesgo de ser deportados. Y lo que quiero enfatizar aquí es que el nivel de, sobre todo, ansiedad generalizada, ansiedad de depresión, ansiedad social, como le llamamos, están bastante altos en los tres grupos. Pero, por ejemplo, la ansiedad de separación está más alto, encontramos que era más alto en los hijos que permanecieron en Estados Unidos, pero sus padres, uno o el otro padre, fueron deportados. Esto es, de nuevo, para hacer un resumen de varias de las investigaciones que hemos hecho a través de las últimas casi 3 décadas, para decirles, antes de COVID-19, qué era lo que estábamos reportando. Ahora quiero cambiar hacia a cómo los migrantes están siendo actualmente afectados por 3 crisis. La crisis de la migración, que lo hemos observado pues en los últimos años, sobre todo en la migración, no nada más de México, que eso ahí ha seguido ocurriendo, aunque hubo una disminución a partir del año 2000 en las personas que estaban migrando de México a Estados Unidos, pero ha habido un aumento, como ustedes sabrán, de familias, niños, personas con migraciones forzadas que se han dado pues a la tarea de migrar de sus lugares de orígenes en varios países de Centroamérica, más notablemente en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y otros países, viniéndose a Estados Unidos, tratando de llegar a Estados Unidos y desde luego que con el tránsito a través de México. Entonces, voy a hacer énfasis de qué es lo que hemos encontrado pues con estas poblaciones que han estado sujetos a migraciones forzadas. Y después les platico un poquito acerca de el impacto en la salud mental de la pandemia del coronavirus, y por último, cómo la salud mental está asociada con la migración y la pandemia, para dar como efecto pues problemas que son definitivamente importantes que los tengamos en cuenta. Hablando acerca de la migración, quisiera enfatizar que el impacto en la salud mental de la migración forzada ha estado invisible básicamente. No se le ha dado tanto énfasis, se le ha dado mucho más énfasis a los aspectos físicos con respecto a la salud, pero como dice la doctora Amanda Venta, que es una investigadora en Texas, que a finales del 2019 escribió este artículo en el que ella menciona que la verdadera emergencia en nuestra frontera del sur es la salud mental de los niños y las familias que emigran de Centroamérica a los Estados Unidos y que se encuentran esperando indefinidamente los procesos migratorios. Y este es un fenómeno que ha persistido y que espero que lo podamos discutir un poquito más tarde. Algo que quiero también enfatizar es que una de las tragedias en todo esto es que estas crisis en su mayor parte son prevenibles. Otra cosa que quiero enfatizar es esta asociación muy fuerte que existe en la migración forzada con experiencias traumáticas. Tanto, por ejemplo, que las personas han sido sujetas a experiencias traumáticas de un solo evento, por ejemplo, ser asaltadas, presenciar violencia doméstica, etcétera, así como forma crónica
en cuanto a las experiencias traumáticas, como cualquier tipo de abuso físico, emocional y o sexual que sea repetido, y también cuando hay descuidos de los niños que son extremos. Algo que quiero enfatizar también es la importancia de las experiencias adversas de la infancia. Yo pongo algunos ejemplos ahí como el abuso, de nuevo, sexual, la violencia intrafamiliar, el fallecimiento de los padres, cuando hay suicidio en los padres, y enfatizar que frecuentemente este tipo de experiencias adversas están asociados con problemas económicos, problemas de inestabilidad y cambios frecuentes, por ejemplo, en hambre, en pobreza, y también en el abuso de sustancias en los padres. ¿Por qué es importante esto? Pues porque hay varios estudios. Nosotros hemos contribuido a esa literatura a través de la Encuesta Mundial de Salud Mental patrocinada por la OMS, es que aquellos que sufren de experiencias adversas durante la infancia es el predictor más fuerte asociado con el inicio temprano de los trastornos mentales y también con los problemas físicos. Hay mucho en juego a este respecto. Por eso es importante identificar estos problemas lo antes posible y tener intervenciones también lo antes posible. ¿Cuáles son los daños en los niños que se han observado? Esto de nuevo son los niños que han migrado forzadamente y que ya sea están en la frontera esperando el pase, como aquellos que lograron pasar a Estados Unidos. Bueno, algunos de los daños son ansiedad de separación, depresión, trauma, deterioro del apego, pérdida también y pues el duelo que se ha visto en los niños, trastornos del comportamiento y los niños que se aíslan de su entorno, que son problemas que definitivamente se tienen que tomar muy en cuenta, en el pues la salud mental está implicada. El daño en los adultos, pues hay violencia física, amenazas, violaciones, y esto tiene un impacto muy fuerte en todos los aspectos de la vida de los migrantes, personal, social y profesional, problemas de ansiedad, depresión, trastornos por estrés postraumático que son de mucha importancia, trastornos por el uso de sustancias, problemas con el comportamiento y también incluyendo en algunos casos, no en su mayoría, pero en algunos casos, síntomas psicóticos. Quiero enfatizar que además de los daños en los niños y en los adultos, hay daños a las familias y hay daños a la comunidad también. Que no tenemos tiempo de abordar este tema en mayor detalle, pero quiero que lo tomen en cuenta. El siguiente punto que quiero mencionar es lo de la pandemia del COVID-19, que no les tengo que decir a ninguno de ustedes que es una experiencia mundial, universal, a la que todos estamos sujetos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los estresores asociados con el COVID-19, COVID-19? Pues hay miedo de transmisión, contaminación y muerte, como lo hemos encontrado y como se ha reportado. Hay ansiedad con respecto a uno mismo, a la familia y con respecto a los amigos. Hay un aumento de las demandas físicas y emocionales en el trabajo. Hay separación de los miembros de la familia, como me gustaría enfatizar lo que hemos escuchado ya de, por ejemplo, padres jóvenes que tienen que salir a trabajar porque tienen que mantener a la familia. Y la ansiedad que les causa a la mamá que se queda con los niños chiquitos si es una familia. Y también al padre que sabe que va a regresar, que ha estado expuesto al contagio y con el temor
de que sea él quien pueda contagiar al resto de la familia. También un balance entre el tiempo dedicado al trabajo y a la familia. Pérdida del trabajo, este es un problema muy serio que lo estamos experimentando ciertamente aquí en Estados Unidos. En su periodo más álgido llegó a más de 35 millones de personas desempleadas. En México también es un problema muy serio, al igual que en otros países de América Latina. Y también, por último, el aislamiento, que son indicadores, de nuevo, que son de mucha importancia y de que tenemos que tomar muy en cuenta. El siguiente rubro que quiero enfatizar es la salud mental asociada con ambas, la migración y la pandemia. En esto quisiera compartirles que hace unas 3 semanas aproximadamente, que el secretario general de las Naciones Unidas se dio a la tarea de grabar y diseminar un video que, si tienen la oportunidad de verlo, es un video excelente y en el cual él dice que tenemos que tomar acción para abordar los problemas de la crisis, de la pandemia, problemas de salud mental asociados con la crisis. Les voy a leer un par de acotaciones que vienen de ese video. Primero, el virus del COVID-19 no solamente está atacando a la salud física, también está aumentando el sufrimiento psicológico. La salud mental está en el centro de lo que nos hace humanos, nos permite llevar vidas enriquecedoras y gratificantes y participar de lleno en nuestras comunidades. De hecho, él toma la definición de salud mental que ha sido creada por la Organización Mundial de la Salud y diseminada. A mí, no solamente a mí me llama la atención, a muchas personas les llama la atención, y en un par de minutos les platico un artículo que sacó en el periódico El Universal en México, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en la ONU, que escribió un artículo muy atinado, muy oportuno también. La otra cosa que dice el doctor Antonio Guterres, que él fue el primer ministro de Portugal, y ahora por los últimos años sigue siendo el secretario general de las Naciones Unidas. También dice que el impacto del coronavirus está asociado con mayor fragilidad y dolor, por ejemplo. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque esto está al corazón de lo que estamos viendo en cuanto al impacto de la pandemia, la crisis de la pandemia en la salud mental, como el duelo por la pérdida de familiares. Es increíble cómo esto está sucediendo, pues, en el número tan alto de los fallecimientos. Ciertamente en Estados Unidos, que lidera el mundo en muertes relacionadas con el coronavirus, pero en México también hay un aumento muy importante, al igual que en otros países de América Latina y el mundo. También ansiedad por la pérdida del trabajo, ese es un problema muy serio que hay que tomar muy en cuenta. Aislamiento y restricciones en la movilización, sobre todo aquellos que han estado confinados a sus hogares. Dificultades en las dinámicas familiares, que les voy a platicar un poquito más en un par de minutos. También incertidumbre y temor del futuro. Cada una de estas manifestaciones puede desencadenar o profundizar el estrés. Muchas personas están experimentando varios de estos problemas simultáneamente. Esto es el artículo que les mencioné del doctor Juan Ramón de la Fuente, que el 1 de junio le publicó El Universal, un muy buen artículo, y que quiero compartir con ustedes una serie de acotaciones. Él menciona que en tiempos de pandemia y aislamiento, todos somos vulnerables. Los cuadros de angustia y los ataques de pánico son frecuentes, al igual
que la depresión. Agregue usted el enojo social por las restricciones a movernos libremente, el aumento en el consumo de alcohol u otras sustancias capaces de alterar la conciencia, el aislamiento social, el confinamiento en espacios hacinados y el miedo a ser contagiado, y verá que no es necesario ser experto en la materia para apreciar que están dadas las condiciones para que surjan o resurjan las patologías mentales. Esta acotación me pareció muy importante, por eso se las comparto, y habla acerca de la violencia contra las mujeres y las niñas preexistentes, que en muchos casos se ha exacerbado, a como lo hemos estado viendo. Los adolescentes tampoco han salido psicológicamente ilesos de la contingencia, y apreciar que los problemas de salud mental a nivel global ya eran graves antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia esto se está agudizando muy importantemente. Aquí les muestro algo que hace unos días salió en un artículo en esta revista de la Asociación Americana, Médica Americana, en el que muestra que hay un gran aumento de el estrés psicológico entre los adultos cuando se compara la misma encuesta que se hace a nivel nacional en Estados Unidos del 2018 al 2020. Por lo que les quiero enfatizar es que el grupo que ha estado más vulnerable y que muestra que tienen mayores niveles de estrés psicológico son los hispanos. La barra verde más fuerte muestra que en comparación con otros grupos étnicos aquí en Estados Unidos, está por muchísimo más allá pues, de cómo se ve con los otros grupos. Algo que les quiero mencionar también es este artículo que apareció en el Washington Post aquí en Estados Unidos, en el que muestra que además de la pandemia, la crisis de la pandemia, algo que está emergiendo con mucha fuerza es una crisis de salud mental. Y la vamos a seguir viendo desafortunadamente. Y por eso el estar compartiendo con todos ustedes para la toma de conciencias y tener planes de acción de cómo contrarrestar esto que ya lo estamos viendo. Problemas de suicidios, por ejemplo. Sabemos ya por décadas que cuando aumenta el número de desempleo, con cada porcentaje de desempleo, está asociado con suicidios también. Entonces estamos anticipando que esto va a estar ocurriendo. ¿Cuáles son algunas de las reacciones emocionales al estrés? Pues temor y preocupación por la salud y la salud de la gente que queremos, cambios en los patrones de sueño, dificultades para dormir o concentrarse. Quisiera platicarles ejemplos bien concretos de cómo se presenta esto, como lo he escuchado de colegas y de personas de la comunidad que le estamos dando servicios. Agravamiento de problemas de salud crónicos como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Agravamiento de problemas de salud mental. Y algo que es muy importante y que lo hemos venido apreciando, que es un mayor consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. El aumento de la cerveza y los licores, quizás no tanto en México, pero ciertamente en Estados Unidos, ha aumentado importantemente en nuestras comunidades. También hay miedo y tristeza, sentimientos de desconexión, sentimientos de desesperanza, como si las cosas no fueran a cambiar, duelo o pérdida o choque, pérdida de confianza, pero también quisiera enfatizar que hay reacciones positivas, que lo hemos visto una y otra vez y que es motivo pues de que nos dé esperanzas, como por ejemplo el aprecio a la vida, a la familia y a los amigos,
y el fortalecimiento de creencias espirituales y conexiones sociales. Yo les puedo decir en mi caso algo muy positivo del estar confinado pues a casa en los últimos 3 meses y que realmente me siento súper agradecido y privilegiado es el estar conviviendo mucho más con mi esposa y con mis hijos y con mis nietos y con amigos. Estamos llamándonos amigos que no nos veíamos, que no nos habíamos visto por décadas. Entonces es un aspecto positivo que hay que tomar en cuenta. Algo que rápidamente... Sergio, perdón, Sergio, te voy a pedir por favor que nos apresuremos un poco. Perfecto. Nos estamos tomando un poco más de tiempo de lo que pensábamos. Qué bueno que me dices, Alert. No, nada más para enfatizar que este problema de salud mental está asociado a un aumento en la violencia contra las mujeres, tanto en Estados Unidos como en México. Hay datos bien concretos acerca de esto. También problemas de abuso en los niños. Esto que les estoy mostrando es que en Estados Unidos ha habido un decremento, se han disminuido los casos de abuso en los niños, que es muy mal signo, déjenme decirles, porque sabemos que esto está ocurriendo, pero ahora que los niños no van a la escuela y que las maestras no reportan problemas de abuso, es muy problemático. Nada más decirles que esta es una buena ocasión para pensar en términos de promoción, prevención y tratamiento de problemas de salud mental. Algo que quiero enfatizar es que hay que empezar lo antes posible y mantener tratamientos a través del tiempo, y también que no todas las personas que están enfrentando pues estos estresores van a desarrollar un trastorno mental, y que quiero enfatizar la resiliencia de nuestras comunidades, ¿no? Que aguantamos un piano, aguantamos vara, aún a pesar de las adversidades a las que estamos sujetos. La OMS ha sacado guías de intervención humanitaria que pueden ser de mucha utilidad. Ya para concluir, quiero enfatizar que los mexicanos nacidos en Estados Unidos tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales comparados a los de la primera generación que han migrado de México a Estados Unidos, como yo, por ejemplo. La gran mayoría no están recibiendo tratamiento. Esta falta de tratamiento está asociada con desempleo y impacta en cuanto a la productividad y prosperidad económica. La persistencia de la migración implica la necesidad de programas de promoción, prevención y tratamiento, y necesitamos colaboración. Esto no lo vamos a poder solucionar nadie en forma individual. Tenemos que hacerlo a nivel local, a nivel regional, nacional y multinacional, sobre todo pues con estos retos tremendos de la pandemia. Quiero agradecerles a quienes ustedes ven en la pantalla, y Alert, te paso lo siguiente. Y voy a quitar lo de la pantalla para que sigamos con la plática, con la discusión. Sergio, muchísimas gracias. Esta ha sido una presentación verdaderamente muy completa, algo que nos hace pensar acerca del aislamiento social que significa migrar en el mejor de los casos, y que verdaderamente se potencia aún más a través de esta contingencia. Les voy a pedir a quienes nos están viendo que por favor hagan sus preguntas a través de la base de Facebook Live. Nos están mandando sus comentarios. Cualquier pregunta trataremos de contestarla después de que la doctora Shoshana Berenson y el doctor Jorge Baruch Díaz hagan sus presentaciones. Y la otra cosa es, me gustaría decirles que una copia de esta presentación va a estar junto con la grabación de este evento.
y con otros materiales adjuntos. Luego les daremos las direcciones a donde pueden encontrar todo este material. Pero antes, rápidamente, la doctora Shoshana Berenson, por favor. Tiene que quitar su... Sí, siempre se nos va ahí un poco. Bueno, les estaba diciendo que quiero agradecer mucho a los organizadores de esta ponencia y pues que me siento muy halagada de poder hacer algunos comentarios de la excelente presentación del doctor Aguilar Gagiola, quien además de que admiro mucho desde hace muchos años, también le tengo un enorme cariño y hemos aprendido mucho de él. Entonces, realmente me siento muy honrada. Yo me permití hacer un breve escrito a partir de la presentación del doctor, pues que me gustaría compartirles y voy a ser muy breve para hacerlo en el tiempo que nos pidieron. Bueno, la emergencia de salud asociada con el COVID-19, como ya nos ha dicho el doctor Aguilar Gagiola, ha impactado los componentes sanitarios, sociales y económicos de nuestra sociedad y ha trastocado a comunidades, familias y entornos laborales. Del mismo modo, esta pandemia ha evidenciado el fracaso de las estructuras sociales actuales, que ponen en especial riesgo a los grupos con mayores desventajas dentro de estas estructuras. Como han planteado diversos investigadores, los alcances que esta pandemia ha tenido en las diferentes regiones y los riesgos asociados a la misma son un claro recordatorio y un amplificador del mundo desigual en el que habitamos. Estas profundas desigualdades, prevalecientes en las sociedades desde antes de la emergencia sanitaria, hacen que los grupos más vulnerables, como pueden ser los desempleados, las mujeres víctimas de violencia, los migrantes, la población que busca refugio, o incluso las personas con trastornos mentales, estén experimentando con mayor fuerza las condiciones de la pandemia. Está claro que el virus no discrimina, ya hemos visto que nos puede dar a cualquiera, pero las estructuras de poder que prevalecen y las reacciones ante la crisis sí. Por ello, no es de extrañarnos que los resultados sean tan desfavorables para los centroamericanos que se encuentran en paso por México, para los migrantes mexicanos retornados y para los que viven en Estados Unidos de manera ilegal. La migración, como proceso social y cíclico, involucra eventos y condiciones asociadas a riesgos específicos que impactan en la salud de los migrantes y que bajo las circunstancias actuales se han amplificado. Algunos de estos riesgos, que ya nos ha dicho muy bien el doctor Aguilar Gagiola, tienen que ver con condiciones precarias de alojamiento, circunstancias laborales inestables, informales y peligrosas. Pero bajo estas condiciones, además, muchos seguramente han perdido incluso estos trabajos y algunos quizás están cumpliendo una situación de confinamiento en situaciones muy complejas como en los centros de detención. Todo lo anterior con pocas redes de apoyo, la mayoría de las veces lejos de la familia, sin posibilidades de acceder a información confiable sobre la enfermedad ni los servicios relacionados con la atención, y como sucede ante casi cualquier enfermedad, con un gran miedo de acercarse a pedir ayuda por tener temor a que sean arrestados o deportados. Esto se suma a lo que también ya nos planteó el doctor Aguilar Gagiola, de la violencia de que son constantemente víctimas antes, durante y después de emigrar, lo que deja profundas huellas en su bienestar físico y psicológico y que seguramente se han recrudecido bajo las condiciones actuales. Si bien la migración no es causa directa de trastornos mentales, al tratarse de un acontecimiento vital estresante, puede aumentar las probabilidades de que se presenten este tipo de padecimientos. En un excelente trabajo que coordina el doctor Aguilar Gagiola y que fue publicado recientemente y cuyo título no podría ser más acertado, que es Haciendo visible lo invisible, el impacto a corto y a largo plazo en la salud mental de los migrantes y de las personas que solicitan asilo, nos ha dejado muy claro cómo la acumulación de experiencias traumáticas o adversas
desde las que se viven en la propia casa, las que llevan a migrar, o las que se viven por el paso por México, o incluso las que se sufren para adaptarse a Estados Unidos, tienen sin duda un impacto en la salud mental de todos los migrantes, pero sobre todo en los niños y adolescentes. Las consecuencias pueden ser diversas, como ya lo vimos, y incluyen desde ansiedad, depresión, algunos problemas de conducta, pero también puede haber estrés postraumático e incluso psicosis. Y lo más importante es que puede extenderse por largos periodos o incluso ser intergeneracional. En este sentido, solo para poner un ejemplo, Médicos Sin Fronteras, en su último reporte publicado en febrero de este año, señaló que más del 60% de los migrantes centroamericanos entrevistados en México estuvieron expuestos a alguna situación de violencia antes de salir de su país, y un 40% lo sufrieron en su proceso por México. También Médicos Sin Fronteras, en las consultas que dan especializadas en salud mental, en los 2 últimos años reporta que de los pacientes migrantes que ellos han podido atender, el 42% tenía síntomas relacionados con ansiedad, 35% depresión y 10% síntomas relacionados con estrés postraumático. Y un dato que es realmente alarmante es que el 37% de las mujeres había tenido ideación suicida. Como ya también nos explicó el doctor muy bien, y no voy a hacer demasiado énfasis, pero los mexicanos que regresan deportados también sufren experiencias violentas, y estas se dan en Estados Unidos, pero por desgracia también en México cuando regresan, e incluso algunos datos del doctor Borges han demostrado que son más violentados cuando llegan a México. Y también, como ya nos dijo el doctor, los hijos de migrantes deportados presentan un mayor número de problemas, que si bien tienen que ver con esta historia, también tiene que ver con una discriminación y un contexto comunitario que es poco receptivo con ellos. Como hemos visto en la presentación, las condiciones y adversidades a las que se enfrentan los migrantes y que, ya nos ha quedado claro, ponen en riesgo su salud mental, trascienden la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Solamente ha venido a evidenciar con mayor fuerza la debilidad de los sistemas sanitarios y la inutilidad de las estrategias del cierre formal de fronteras. Ahora que a todos les preocupa y que anhelamos el regreso a la normalidad, es importante que reflexionemos que para los migrantes esa normalidad es y sigue siendo un estado de crisis. Por ello, resulta indispensable establecer políticas preventivas e intervenciones sistémicas que aborden las desventajas sociales. Los gobiernos regionales deben asegurar de una manera legal, un marco legal efectivo y aplicar políticas que garanticen la asistencia y protección de estas personas. Ya no le dio oportunidad al doctor Aguilar explicarlo bien, pero voy a retomar algo que él escribe en este texto que les recomiendo mucho que lean, pero él ha planteado muy claramente que no todas las personas desarrollarán un trastorno mental, pero lo que sí es un hecho es que la mayoría requerirá atención humanitaria para resolver sus necesidades cotidianas y una proporción importante necesitará también de una intervención psicosocial. Ante este panorama, acertadamente el doctor Aguilar Gagiola y los colaboradores de este trabajo recomiendan que las acciones encaminadas a mejorar la salud mental de los migrantes, además de reforzar el cumplimiento de los derechos humanos y legales, así como garantizar los servicios sanitarios y sociales, deben promover acciones que fortalezcan los factores de protección. Y uno de los más importantes que él plantea es el sentido de pertenencia, que facilita el que los migrantes puedan enfrentar las adversidades y acontecimientos traumáticos que se han acumulado a lo largo de sus trayectorias de vida y migratorias. Sabemos que este impacto persiste a largo plazo y no es transitorio. Por ello, estas intervenciones deben responder a situaciones de emergencia como las que vivimos ahora, pero sobre todo deben mantenerse como parte del sistema de atención comunitaria. Nuevamente, con lo que quiero cerrar es que la amplificación de las desigualdades sociales que ha resultado de la pandemia, podemos verla también como una oportunidad para actuar
y permitir que las problemáticas de salud mental de los migrantes, como nos lo exhorta el doctor Aguilar Gagiola, dejen de ser invisibles. Muchas gracias. Doctora Shoshana Benenson, muchísimas gracias. Un texto muy claro, creo que apunta a lugares a donde podemos ir y para mí, en lo personal, me hace preguntar si el hecho de que muchos de nuestros migrantes ahora se consideran trabajadores esenciales eventualmente va a cambiar la actitud de las sociedades a donde se encuentran. Pero eso lo dejaremos para más tarde. Muchísimas gracias. Les comento que el escrito de la doctora Benenson también se va a encontrar junto con la presentación del doctor Aguilar Gagiola. Doctor Jorge Baruch Díaz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me invito a dar sus comentarios. Bueno, pues brevemente, Alert, me gustaría primero hacer un comentario con respecto a algo que abordó el doctor Sergio, en el sentido de que existen, pues sí, en efecto, muchas limitaciones en los estudios de salud de estas poblaciones migrantes, sobre todo en la salud como un fenómeno continuo, en el sentido de que tenemos que abordar el aspecto de la salud, no solamente de manera integral, como ya lo hemos visto, sino también, como ya lo ha mencionado en la presentación del doctor, como un todo. Finalmente, la población migrante migra y tiene diferentes fases en la migración, y esto representa un reto para, sobre todo, la evaluación y el seguimiento de la salud mental. En este sentido, el tema del seguimiento no ha sido un tema fácil en estas comunidades migrantes, ya que pues la movilidad es una constante y el sistema de salud, tanto de Estados Unidos como el sistema de salud mexicano, no tienen un continuo, ni siquiera dentro del mismo territorio garantizan un acceso a la información al personal de la salud que garantice este continuo, este acceso a los expedientes digitales de los pacientes que están siendo atendidos, de tal manera que expone a esta población migrante no solamente en las diferentes fases de la migración, por ejemplo, una vez que transitan, que ingresan a nuestro país, y es una población de migrantes en tránsito, durante su tránsito en nuestro territorio, durante su estancia en la frontera del norte de nuestro país y durante su trayecto hacia su destino final en los Estados Unidos y al regreso. Entonces, en cada una de estas etapas, en el caso de que se requiera dar apoyo y asistencia en salud mental, pues vamos a tener esta barrera de acceso a una historia de clínica, una historia de salud mental, y entonces vamos a exponer a los migrantes a un proceso de revictimización a lo largo de su trayecto, incluso propiciada por el mismo personal de la salud. Entonces, esta es una barrera de acceso a un servicio y a la atención sanitaria muy importante que habrá que repensar y habrá que pues plantear alguna solución para el resto de los actores involucrados en la elaboración de políticas públicas. Ahora, elaboré también una serie de comentarios que me gustaría compartir en pantalla. Creo que ya se compartió, ¿verdad? Alert, ¿sí? Bueno. Entonces, brevemente, me gustaría abordar estos 5 puntos que son muy importantes y que estuvieron a lo largo de toda la presentación del doctor, en el sentido de que tenemos que enmarcar básicamente las acciones que podamos llegar a concretar y aprender y a analizar durante el transcurso de esta pandemia para poder mejorar nuestro sistema de salud y acceso a los servicios sanitarios para los migrantes, las poblaciones de comunidades migrantes, en estos 5 temas, ¿no? Uno son los principios y los valores políticos, que vemos que son, pues,
cambiantes y contradictorios, incluso no solamente en las políticas y la actitud de los políticos de los Estados Unidos de América, sino también en las políticas y en la actitud de los políticos mexicanos, y fueron muy controversiales, muy radicales, polarizadas, pero aparte cambiantes en el sentido de que antes no tenían acceso a ciertos sistemas de salud y ahora ya están convocando a que sí haya acceso para detectar la enfermedad, pero pues es un acceso limitado. Entonces va a haber retos en la operacionalización de las políticas, está habiendo retos. El dúo de seguridad y salud que ya se ha mencionado y se ha detectado en estas políticas, cómo ver a los migrantes como un reto para la seguridad nacional, no beneficia en nada el acceso a los servicios de salud, y esto pues es determinante para poder proveer el acceso a la salud universal que hemos estado viendo a lo largo de las diapositivas y a lo largo de la historia de esta pandemia, cómo es fundamental para la contención y la mitigación de los daños a la salud de las poblaciones. Y el contexto político y económico sigue siendo adverso para los migrantes, no solamente en la pandemia, sino antes incluso de la pandemia. Teníamos un contexto político-económico, incluso que se trataba como moneda de cambio el tema de los migrantes y la migración y la salud en torno a la negociación del TECMEC. Esto lo vivimos en el último semestre del año pasado. Entonces, esto es increíble que siga llevándose a cabo, ¿no? Porque se vulnera a la población. Ahora, el tema de la migración regular contra irregular, el tema de los migrantes temporales que ya tocaba el doctor en su presentación, siguen siendo, y otro tipo de migrantes irregulares, ¿no? Ilegales, como se mencionan en Estados Unidos, mal hecho, sin visibilidad de los grupos vulnerables. Esto sigue siendo un problema, incluso dentro del propio sistema de salud. No tienen visibilidad estos grupos de migrantes irregulares, lo que pues hace poco factible evaluar el impacto que está teniendo el sistema de salud o en el acceso a estos servicios. Y esto lo único que refleja, incluso diariamente en las conferencias de prensa, no ha habido ninguna dedicada al tema de migración, por lo menos de las conferencias de prensa que se dan aquí en México. Las autoridades sanitarias, por lo tanto, pues son poco involucradas en las políticas sanitarias dirigidas a migrantes, y esto es claramente un hecho no solamente antes, sino durante la pandemia. El control de enfermedades, a veces que se ven a los migrantes como un riesgo sanitario, malamente. Esto también pasó al inicio de la epidemia, y sin atención integral especializada en migración y salud. Y rápidamente, porque ya nos estamos acabando el tiempo, los migrantes y el derecho a la salud, pues debe de ser un reto, ya lo hemos estado viendo, tuvo críticas bastante severas el sistema de salud americano, precisamente en el acceso a las pruebas, y esto a las pruebas para la población migrante, de migrantes irregulares. Y en el caso de México, pues se está viendo que el sistema de salud fragmentado, inoperante, ineficiente para regular la salud a nivel universal, pues está impactando también estas poblaciones. Entonces, incluso la misma estrategia de comunicación que ya abordaba el doctor al final de su presentación, pues no involucra de manera activa el tema de la población, el sector de la sociedad civil organizada, que es fundamental para difuminar y dispersar este tipo de mensajes claves y claros con respecto al tema de la pandemia. Parece que no está llegando a las comunidades de migrantes ni a otras poblaciones vulnerables que sí se han quejado, por ejemplo, tal es el caso de las poblaciones indígenas, y entonces que se tuvo que generar alguna acción, aunque mínima, pero que se generó, y que no se están visibilizando las necesidades así de la población migrante. Y pues ese sería básicamente el tema. Déjenme entonces aquí dejar de compartir y bueno, pues yo les agradezco la oportunidad de comentar, y pues no sé qué sigue, Alert. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. 3 excelentes presentaciones
unos hilos que nos llevan a conectar a todas las presentaciones, la operacionalización de las políticas que tenemos que tener con migración, hasta cierto punto la ficción de la migración indocumentada, ilegal, pero digamos, la cuestión de la migración regular y la migración irregular, especialmente en espacios a donde no existe la posibilidad de tener una migración regular, es importante. Me interesó muchísimo la cuestión de la dualidad que siempre existe entre migración y seguridad, por lo menos en cómo se discute la migración, en cómo se piensa de la migración, en no si es un bien económico o un bien social, pero si es un problema más de seguridad. Y aquí un poco les preguntaría, por una parte, el migrante siempre ha sido visto en diferentes visiones xenofóbicas como una fuente de enfermedad, una fuente de diferentes problemas sociales, incluyendo el alcoholismo y el uso de drogas. Y por otra parte, ahora nos encontramos de que son trabajadores esenciales, y la parte que se encuentra en medio, que por ejemplo en muchos lugares de Estados Unidos son estos trabajadores esenciales que ahora son los focos de COVID, porque son los que están trabajando en rastros, en otras operaciones a donde no puede existir una sana distancia, donde además las autoridades tampoco tradicionalmente han tratado de moderar o de moderar los empleos. Un poco les diría, ¿a dónde estamos? ¿Estamos mejor, peor? ¿Hacia dónde va la cosa? Por una parte, es una trayectoria que lleva mucho tiempo. Por otra parte, es una crisis que demuestra serias fallas en los procesos de salud de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, pero también, como decía la abuela, que no hay bien que por mal no venga, estamos viendo una nueva concientización de cuáles son los problemas de los migrantes, de las condiciones especiales a las cuales se enfrentan. ¿Ustedes qué piensan? Pues, y si puedo comentar, Alert, yo creo que esa dualidad que tú mencionaste está siendo muy, poniéndose muy de relieve, y que hay mitos de los que vale la pena que abordemos. Por ejemplo, esa idea de que los migrantes traen consigo enfermedades que son una carga pública. En realidad, no es eso. Los migrantes, por ejemplo, por décadas que mencioné, tienden a ser más saludables, tanto en relación a problemas físicos como problemas mentales, que las poblaciones del país. Ciertamente ocurre con Estados Unidos, está muy bien documentado, y hay datos que son paradójicos, de aún a pesar de migrantes que están sujetos a tantos estresores y tantas experiencias traumáticas. ¿Por qué? Y además son pobres, ¿no? Además tienen vivienda precaria. ¿Por qué siguen saliendo con
con datos en cuanto a la salud muy positivos. Ujú. Y tiene mucho que ver, yo creo, con la resiliencia que la doctora Berenson mencionó, y que debemos de estudiarla más, y no nada más eso, considerarla como un factor protector de importancia y poder aumentar esa protección que en forma natural nos está fortaleciendo. Eso por un lado. Lo otro es el caer en la cuenta. Por ejemplo, en California, yo he seguido muy de cerca el patrón de la infección en cuanto al número de casos y en cuanto a los fallecimientos. Y me da mucha tristeza ver cómo conforme sigue el tiempo, el número de casos y también los fallecimientos están aumentando en nuestras comunidades. Y tú mencionaste ya, Alert, acerca de los trabajadores esenciales, que son los que realmente nos permiten que comamos, nos permiten que la sociedad funcione en buena medida, pero y aún a pesar de poner en riesgo su vida, porque van a trabajos en el que no nada más, como bien mencionaste, no se puede mantener la distancia física adecuada, sino que no tienen equipo protector que les permita llevar medidas preventivas, las más básicas, ¿no? Y que también son, desafortunadamente regresan a casa en el que son viviendas en el que a veces hay hasta 3 generaciones viviendo, ¿no? Entonces, algo que está sucediendo en California, que es una diapositiva que no alcancé a presentar, que acaba de proclamar el gobernador de California, algo que es bien positivo y que ojalá y encienda la mecha en otros estados, que es declarar que el mes de junio es el mes del migrante, y reconociendo todas las contribuciones que dan estos héroes que realmente están poniendo en la línea la vida para que podamos comer y que podamos funcionar como sociedad. Sí, y con el estado de las viviendas están poniendo en juego no solamente su vida, pero la vida de su familia. Así es. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Uh-huh. Shoshana, ¿alguna observación, algún comentario? Bueno, yo creo que si la situación con quienes trabajan en Estados Unidos es así, creo que en México la situación es muy complicada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Baruch en cuanto a que aquí ni siquiera se ha tocado el tema y ni siquiera tienen, pienso por ejemplo en los migrantes que están de paso o que se han tenido que quedar aquí, pues ni siquiera tienen acceso a estos trabajos, si quieren, no aptos, peligrosos, de primera oportunidad, pero que les dan de alguna manera un sustento. Aquí los datos que existen es que estas poblaciones pues tienen que meterse a trabajar no necesariamente en los trabajos más legales, que son muchos llevados pues a trabajos por el crimen organizado, hacer ciertas labores que los secuestran para hacerlos, etcétera. Entonces se vuelven aún más invisibles y se vuelve aún más riesgo su condición, porque ni siquiera se tienen datos precisos donde podamos saber, igual algunos los tienen, me encantaría que me los regalaran, pero yo no los he encontrado, que podamos saber realmente en qué están trabajando estos migrantes que están de paso, ¿no? Entonces, creo que ahí las condiciones se vuelven aún más complicadas, más adversas, y que la condición no hay datos precisos, por eso yo me refiero a se sugiere, pero yo creo que si ya era una condición adversa, pues bajo esta crisis, si le está pegando a todo el mundo, a todos los mexicanos, a quien tienen menos posibilidades, pues seguro a estas poblaciones
el golpe es aún más fuerte. Jorge, perdón, ¿alguna observación? Solamente mencionar que sí, definitivamente las comunidades de migrantes en Estados Unidos y las comunidades de migrantes en México son seguramente muy distintas. Esta es, digamos que una paradoja que ya se ha mencionado en cuanto a que están siendo más afectados en primera, o sea, en avanzada o en primer lugar, países receptores de migrantes. Y, por ejemplo, el caso de México, que es un país como expulsor de migrantes o contribuidor para la carga, para que los migrantes emigren de México y hacia Estados Unidos, al inicio, bueno, tenía muy pocos casos de COVID, entonces, pero ahora vemos la parte contraria, ¿no? La parte contraria de que aquí en México, con respecto a Estados Unidos, en efecto, las poblaciones de migrantes están viendo beneficiadas por su trabajo esencial. Contrasta mucho el tema de cómo están vistos y abordados los migrantes en México. ¿Por qué? Porque son mucho más vulnerables, como decía la doctora Shoshana, porque no tienen ya o ya perdieron muchos las fuentes de trabajo, no tienen acceso a los servicios básicos, sanitarios, incluso agua potable, drenaje, en fin, este tipo de servicios esenciales, porque están ubicados dentro de la población la más vulnerable de las vulnerables en este sentido, y también la parte de acceso a los programas sociales es nula prácticamente por muchos problemas de identidad, que incluso el simple hecho de requerir un número identificador, un CURP, en fin, un domicilio especial para darse de alta en los accesos a los servicios de programas sociales o de beneficios sociales, pues no pueden acceder. Entonces, creo que aquí sí hay un contraste entre cómo están viviendo las comunidades de migrantes en México y cómo están viviendo las comunidades de migrantes en Estados Unidos. Gracias. Digo, aquí un par de cosas se me ocurren. Una es que, como dice Sergio, lo impresionante es que las personas que uno pensaría son las más vulnerables, porque son los que migran en sí, los que tienen el trabajo más duro, los que son pobres, no tienen dinero, de alguna manera u otra son los más resilientes. Y yo pienso que eso tiene que ver con una característica muy especial de los migrantes, una de las razones por las cuales aprecio a los migrantes, no solamente por su valentía personal, pero también por su optimismo, porque son gente optimista que siempre piensa que la cosa va a ir mejor. Tenemos un minuto para un par de preguntas. La primera que ya lleva bastante tiempo en el aire es, Sergio, hablaste acerca de un estudio y lo que se preguntaban era cuál era el tamaño, al principio de tu presentación, el estudio que pusiste, cuál es el tamaño de la muestra. Sí, yo creo que se refieren al estudio de los niños nacidos en Estados Unidos y los padres mexicanos que fueron deportados o bien siguen en Estados Unidos. La muestra fueron cerca de 100 personas, fueron diadas entre los niños que eran de edades de 8 a 15 años de edad y los padres. Y los padres con no nada más el riesgo muy alto de ser deportados, sino que nos dimos a la tarea con la gran ayuda de la colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría, de poder encontrar estas diadas, ¿no? Niños que fueron deportados junto con los padres. Y hicimos un estudio con esos niños específicamente más cualitativo, y los datos fueron muy interesantes de los retos de adaptación que los niños que a veces con frecuencia no hablaban español, por ejemplo, los retos en la adaptación para esa nueva vida.
¿no? Después de haberlos, imagínate, 8 a 15 años de edad, en la pubertad y en el inicio de la adolescencia, que son etapas del desarrollo de mucha importancia en relación al grupo de amigos, ¿no? Entonces, fueron 98 dentro de la muestra, y esto lo usamos como un piloto en realidad. Sí, porque mucho del trabajo fue cualitativo, me imagino, ¿no? Fue cuantitativo y cualitativo, pero era como el demostrar que es posible estudiar esta población de la forma en que la terminamos estudiando. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Simplemente, rápidamente, le voy a pedir a Sergio, a Susana y a Jorge que nos den un par de frases de lo que han pensado, y pasaremos con Kino Miki-Raizotto para el cierre. Sergio. Pues algo que quiero realzar es que el número de estresores y el tipo de estresores que nuestros migrantes están enfrentando son increíbles. Y ante eso, lo que sobresale notablemente de nuevo es la resiliencia. Que aún a pesar de que cualquiera se doblaría, ¿no? Nuestra gente sigue persistiendo. Y eso hay que reconocerlo, hay que celebrarlo y hay que apoyarlo, fortalecerlo. Totalmente de acuerdo. Susana. Pues, a mí lo que me gustaría resaltar, y que ya lo dije en el texto, es que si bien las crisis traen una serie de consecuencias negativas, pues también se vuelven ese gran amplificador que bajo las circunstancias nos permite voltear más a ver estas condiciones. Entonces creo que los que estamos interesados en el tema podemos tomar como un aprendizaje y como una experiencia el voltear a esto que ya existe, que ha existido por muchos años, que conlleva muchas problemáticas a los migrantes, pero que ahora que los tenemos a lo grande, que todo mundo tiene los ojos en estas preocupaciones, pues que puede ser una gran oportunidad para acercarnos y para encontrar mejores estrategias. Eso sería lo que me gustaría resaltar a mí. Gracias. Bueno, a mí me gustaría nada más traer a la luz de la conversación algo que ya hemos estado platicando a lo largo de todos estos minutos, que es el tema de la salud colectiva. En este sentido, debemos de mirar hacia la salud colectiva como un bien que debemos de fomentar. Recordemos que, sin lugar a dudas, un tema que nos ha enseñado esta pandemia COVID-19 es que no podemos estar ensimismados, no podemos ser egoístas ante las deficiencias sanitarias y de inequidad que existen en otras poblaciones vulnerables, y que sin lugar a dudas, si no nos damos a la tarea de solucionar estos grandes problemas de inequidad en cuanto al acceso de la salud y la atención de salud mental en todos, en la salud de la colectividad, de las comunidades como sociedad, debemos de estar preparados para ver este tipo de problemas que nos explotan en nuestras manos debido a estas deficiencias grandes y graves que hemos perpetuado a lo largo de décadas y que han minado nuestra capacidad para responder como sociedad ante problemas colectivos basados en inequidades. Entonces yo haría un llamado hacia fortalecer la salud como colectiva, que es sumamente importante, fortalecer las políticas de salud global, de acceso a la salud universal, y ese es el camino que también va a beneficiar no solamente a la comunidad, sino también a la comunidad de migrantes de todo tipo. Alerki, si me das
10 segundos para mencionar, porque tú preguntaste con qué queremos dejar a la audiencia. Yo resalté lo de la resiliencia y hay algo que quiero resaltar que por años ya hemos estado enfatizando acerca de la resiliencia, que es esto que mi gran amigo Hugo Morales, el fundador de Radio Bilingüe, mencionó como la cultura cura, ¿no? Si a la gente se le puede quedar eso, de que hay tantas cosas tan positivas dentro de nuestra cultura que tienen factores curativos. Así es. Y digo, a mí una de las cosas que siempre me ha interesado mucho, pero que creo que lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos acerca de el racismo, nos demuestra que cuando la segunda y la tercera generación, aún teniendo el idioma y muchas de las otras facilidades que no tuvieron los padres, tienen una vida tal vez no tan positiva en muchas cuestiones, tenemos que ver que efectivamente un arraigo a la cultura, una conexión social fuerte, además de familiar, es muy importante para la salud del ser humano. Le voy a pasar la última palabra a Kino Miki-Ray Soto, pero antes quiero decir muchísimas gracias, Bernardo, muchísimas gracias, Elizabeth, por todo lo que hemos hecho junto y lo que seguiremos haciendo junto. Le digo a quienes nos están viendo que pueden encontrar estos materiales en el sitio web de América Sin Muros, en la cuenta de Facebook de la Fundación Friedrich Naumann Centroamérica, y en el web de la Casa de la Universidad de California en México. Finalmente les quiero decir muchísimas gracias. Es muy alentador ver a personas que son tan pensantes, que conocen tanto, verdaderamente tener el oficio, tener el querer ayudar a su prójimo y a los migrantes. Verdaderamente, muchísimas gracias. Kino, te paso la última palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes. Gracias, querido Alex. Bueno, pues yo simplemente creo que concluyo agradeciéndoles a todos. Voy a empezar por las damas, doctora Shoshana, muy de tú, Sergio Gagiola, doctor, muchísimas gracias. Pues gracias por la participación desde Centroamérica, de Elizabeth. Espero que estés bien por allá y que todo esté funcionando bien. Y yo creo que, bueno, pues también mencionar, creo que, pues Albert, creo que te agradezco mucho siempre el interés y la intención de este tipo de eventos que patrocinamos, que a veces nos juntamos, y que creo que es maravilloso que hagamos este tipo de webinars o de convenciones, de eventos. Entonces te agradezco mucho a la universidad, a la Casa de la Universidad de California en México, a la Friedrich Naumann, ¿qué le puedo decir? Pues les agradezco muchísimo. Creo que somos buenos anfitriones y que hemos organizado buenos eventos. Creo que es un tema bien importante el que estamos tocando, y considero que pues hay que seguirle dando hacia adelante. Creo que tenemos poco tiempo. También quiero pues agradecerles a todos, al doctor también Baruch, que está por acá de la UNAM, pues agradecerles mucho a todos, a cada uno de ustedes. Creo que pues es siempre muy rico, muy nutritivo escuchar una conversación, una charla, un webinar de este tipo, y pues agradezco muchísimo a todos. Y bueno, y pues quiero agradecerle a mi director ejecutivo, a don Bernardo Méndez Lugo, a nuestro cónsul, para mí, Bernie, al cual pues le agradezco muchísimo, la verdad, porque es el que lleva en el corazón, en el alma esto, que es una fusión que hemos hecho los dos. Y pues bueno, les agradezco mucho, doctor Sergio Gagiola, le agradezco mucho, doctora Shoshana,
Berenzón, le agradezco muchísimo su participación, pues a Jorge Baruch también, Elizabeth por allá, Mangleren desde Centroamérica, Aller Brown acá en Ciudad de México, y don Bernie, te mando un abrazo y muchas gracias a todos, sumamente agradecido de haber escuchado a gente tan experta en esto y es un halago haberlos escuchado. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Sí les tengo que decir que por muchos de los mensajes que nos transmitieron de la base de Facebook, ustedes tienen muchísimos amigos y muy grandes fans y es muy merecido. Gracias, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias.